Bien, y donde sí están pasando cosas es en internet. Y este tema está complicado porque estaba viendo que no es una cifra menor. No. Y bueno, ustedes son los especialistas. Vamos a hablar del sexting, pero más bien el delito del sexting, lo que ya es un crimen, ¿verdad? Sí. Explícanos un poquitito qué es esto. Daniela, vamos a definir qué es sexting. Por favor, hazme los honores. Muy bien. El sexting es esta práctica sexual que tiene que ver con mandar mensajes o fotografías de contenido sexual. Aquí podemos ver la imagen de una chica tomándose una selfie, cubriéndose los senos con la mano, y es una fotografía de contenido para adultos, se pudiera decir. Ajá, es una Sin ilustración. embargo, esta práctica se da desde la niñez, se da en los niños de secundaria ahorita. Qué grave. Niños de secundaria. También es importante que hablemos del grooming. El grooming es esta práctica de acoso, de ciberacoso sexual que hay de personas mayores a niños. Es como la parte esta de la pederastia, pero en redes sociales. Se da también. Claro. ¿Cómo puedes llegar a ese momento? O sea, ¿qué te puede forzar a que hagas ese tipo de contenidos? Y que te forcen, o sea, en internet. ¿Por qué? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, es que, estaba viendo un estudio que hizo una psicóloga en UNAM. Ajá. Y cada quien, dependiendo del grupo de edad, intercambia este tipo de contenidos que pueden ser audios incluso, por una razón muy específica. Cuando son chavos de 12 a 15 años, lo hacen por un autodescubrimiento, es donde están buscando su identidad sexual. Sí, claro. La están definiendo. La están definiendo. Entonces, entre los 15 y los 22 lo hacen con una cuestión de, como para sentirse atractivos, tener una aceptación. Entonces, decía la psicóloga que esa sensación de que tú mandas una fotografía y te dicen, qué guapa te miras, qué guapo te miras, te genera una satisfacción muy efímera, pero vivimos en una época donde buscamos la aceptación por medio de los likes, de ese tipo de cuestiones. Y de las personas más grandes, de 22 en adelante, buscan un tipo de acercamiento, pero con su pareja. Supongamos, si mi esposa, si mi novia vive lejos, pues hombre, ya no va a haber el contacto físico, pero buscamos una manera de interactuar. Un enlace. Entonces, el sexting en sí no es un delito, es una práctica sexual que aunque es tabú, porque todo lo que implique sexo, pues es tabú. Sí. Más sin embargo, el problema es el uso que se le da a esas informaciones, a esas imágenes que se obtienen. El uso es lo que se criminaliza. Sí. Yo estoy escribiendo aquí lo que estás comentando para tener como notas. ¿Cuándo empieza esto? Porque es importante, o sea, no hace mucho, te estoy hablando de hace, pues ustedes yo creo que eran unos chamacos o ni eso, eran ahí, unos cigotos eran todavía, unas cosas flotando. Entonces, resulta que andábamos con unos celulares, pero yo creo que esto está pequeño, o sea, es práctico. Pero tú hablabas, ¿no? Así, subías una antenita. A mí me tocaron esos, ¿no? No porque yo tuviera, sino por mi trabajo. Resulta que todo va cambiando, llega el momento de las cámaras, todo esto, y ahora es muy sencillo. Por ejemplo, lo que hacemos aquí, mucha gente lo puede hacer hasta con un celular, y lo hacen con un celular. Entendemos. ¿Cuándo empieza esto? ¿Y cuándo se empieza a considerar un delito? Porque luego todo mundo trae videos de todo mundo, y todo mundo trae fotos de todo mundo. Yo empiezo. Sí. Okay. ¿Cuándo empieza? Creo que es importante definir que la autoexploración sexual está desde hace mucho tiempo. Ahora ya no es tan tabú y ya es más libre cuando se habla de sexualidad y autoexploración adolescente. Pero
¿Cuándo empieza precisamente el fenómeno del sexting? En el momento en el que empieza a haber cámaras, en el momento en el que empiezan a haber mensajes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente estamos hablando de que la autoexploración está y las redes sociales empezaron a existir y poco a poco se fueron, como que se encontraron en el camino y empezaron a seguir juntas. Ajá. Es importante que entendamos que las redes sociales forman parte de la sociedad actual. Uh-huh. Entonces, lo que hagamos, lo que hacemos en el desarrollo, lo que nuestro proceso de desarrollo ya está en conjunto con las redes sociales. Es parte de nuestro estatus. Exacto. Y lo legal te lo voy a dejar a ti. Ok, ¿y lo legal cómo viene? Bueno, en casos que hubo una situación donde una chica de Yucatán, ahí tengo el video, vamos a pasar una entrevista para sí, para entenderle, la historia, claro. ¿No? Aquí esperamos el aparato. Entonces, ¿qué pasó? Acá lo tenía por si pasaba eso. Ya lo tenemos por si pasaba eso. Es que resulta que los formatos a veces no funcionan. Debe ser MP4, Sí, es MP4. Es MP4, ok. A veces no funcionan, pero ahorita Beto va a mover algunas cosas. Bueno, esa entrevista, ¿cómo se llama esta chica? Ana me va a matar es que su apellido Ana Baquedano. Ok, ¿y cómo le afectó a ella? ¿Qué fue lo que sucedió? Resulta que esta chica de Yucatán, al momento de tener 16 años, pasó lo típico. Ella andaba con un chavo en la prepa, uh-huh. Empezaron a intimar y intercambiaron fotografías. Sí. Resulta que tiempo después terminan mal, como típico noviazgo de prepa, uh-huh. Y ella empieza a tener una inseguridad de que si el chico borró o no la fotografía. Uh-huh. Y tiempo después aparece en un sitio web que se llama Yucatercos y empieza el acoso en su contra, empieza a sufrir bullying, etcétera. Entonces, en lugar de ella echarse para atrás, funda una asociación que se llama La Chica de la Fotografía, la niña de la foto. Siendo menor ella. Entonces, ahorita ella es estudiante de psicología precisamente. Ajá. Y ella logró que en Yucatán sea considerado un delito. Por lo pronto en Yucatán. Y ya existen otras entidades federativas. Mira, como te digo, el problema del sexting no es la práctica en sí, sino las consecuencias que tiene. Por ejemplo, ¿qué haces con el material? Por ejemplo, aquí podría encasillarse a nivel de Sonora en corrupción de menores, pornografía infantil, extorsión, uh-huh. Pero ya hay un tipo penal nuevo, quizás no aquí en Sonora, pero es un tipo de extorsión que se llama sextorsión. Sextorsión. Uh-huh. Que trata básicamente de que tú, bajo amenazas de que voy a difundir tus imágenes, le pidas favores sexuales o que siga enviando fotografías íntimas a esta persona. Y lo hacen un círculo vicioso que nunca va a acabar. Increíble. Sextorsión. Hay palabras que no, de verdad, todo lo que están diciendo, muchas cosas, te juro que las desconocía. ¿Cómo afecta esto psicológicamente a una criatura, a un menor, a una familia, a un futuro? Bueno, me gustaría platicar un poquito. Hace unos días yo estoy en un grupo de Facebook específico, uh-huh. En el que pues sabemos muchas personas que atravesamos diferentes situaciones muy específicas, muy similares. Sí. Entonces, sube una niña un mensaje al muro del grupo y está comentando precisamente esto, que la están intentando extorsionar porque ella, cuando tenía como 12 años, compartió una foto a una persona en la que confiaba y la persona era así de que empezó a manipularla de mándame más fotos o subo las que tengo, dame tus cuentas de redes sociales y dame tus contraseñas. Llegamos a un punto, bueno, la niña llegó a un punto, porque es una niña,
O sea, actualmente tiene, creo que, si mal no recuerdo, unos 16, 17 años. Entonces, la niña llegó a este punto en el que, o sea, ya incluso pensó en el suicidio. Entonces, o sea, estábamos todas las personas del grupo así que, a ver, cálmate. Y no sé quién habló precisamente de esta ley y empezó a ampararla. Y entre todas las personas que estamos ahí, empezaron de que, ¿sabes qué? ¿En dónde vives? En tal parte. Ok, aquí está fulanito psicólogo, aquí está fulanito grupo, aquí está fulanito abogado. O sea, cálmate, pues. Se arma una defensa inmediata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo te afecta psicológicamente? Hay una imagen que habla del ciberacoso, de las consecuencias del sexting. De esto, ¿cómo te afecta? Te afecta de la siguiente manera. Estás tú en tu mundo en el que confías en las personas, la verdad es que los niños y las niñas nacen sin esa malicia de entender que el mundo es malo. Sí. O sea, con esa inocencia bonita, ¿no? Entonces, en ese confiar, les damos el teléfono y seguimos confiando en la gente. Entonces empieza a existir esto de las fotografías y todo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando las personas comparten sus fotos, cuando los niños comparten sus fotos a una persona que es más grande, que ya tiene esa malicia, esa maldad. Y que lo hace para eso. Y que lo hace para lastimar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Empiezas a afectar primeramente su sentimiento de seguridad. O sea, su sentimiento de que está a salvo. ¿Por qué? Porque aunque esté a salvo físicamente en su cuarto, tiene que contestar el teléfono ya, porque si no lo contesta ya, le va a subir las fotos. Entonces, empiezan como que a enrolarse en esto. Les afecta, por supuesto, que en su autoestima y en su forma de percibir a las personas. Entonces, ¿cómo termina afectando todo esto de esa manera? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias hay? Terminamos teniendo precisamente todos estos pensamientos, todas estas ideaciones de querernos hacer daño. Pero, ¿en qué momento? Esta parte no la entiendo. ¿Quién te acosa siendo un chamaco? O sea, ¿cómo te involucras con esta gente? Esa parte es la que no entiendo. Por ejemplo, ¿será que estoy viejo o de plano no sé si me voy a entender? ¿En qué momento te involucras? O sea, porque pues será que pienso también ya como adulto, pues sí. Por ejemplo, vamos a ponernos en una situación de que en la escuela hay una persona a la que le pasamos las tareas. O termina haciéndonos bullying si no le pasamos las tareas. O termina protegiéndonos si le pasamos las tareas. Eso está pasando. Eso pasa en las escuelas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, los niños terminan haciendo tareas para otras personitas porque esas personas las protegen. ¿Las protegen de qué? De los otros niños. Es como, o sea, si tú me haces las tareas, yo te voy a proteger de que la gente de aquí no te acose, no te haga daño. Fíjate que a mí... Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Los niños empiezan a tener esta codependencia a lo mejor el sentido de seguridad, o a lo mejor llegan y les mandan mensajes muy dulces, muy bonitos de que, ay, es que yo quiero... Mismos compañeros. A lo mejor mismos compañeros, a lo mejor otra persona. Tenemos que entender que muchas veces son personas muy vulnerables, o sea... Sí, los chamacos son totalmente vulnerables. Sí, pero quien comparte las fotos, o sea, pueden a lo mejor... Por buscar la aceptación, como decían ahorita. Por buscar la aceptación o en su deseo de autoexplorarse, empiezan a autoexplorarse con la persona equivocada. No correcta. Ajá. ¿Por qué? Porque en todas las relaciones humanas existen. Conocemos primeramente una persona que nos endulce el oído, que nos cae súper bien y que queremos mucho, y a la hora de la hora nos damos cuenta de que esa persona nos hace daño. Claro, como... Entonces, así es parte de lo mismo. Ahora está penado esto. Sí. Bueno, mira, México se caracteriza por ser un país lento en legislar. Por ejemplo, países desarrollados como Estados Unidos o los europeos, ¿no? Se presenta el problema y ellos legislan al inmediatamente. momento. Entonces, México, por sus tradiciones religiosas, etcétera,
no era un país que de primeras pues aceptara que realmente existía este problema. Ana es uno de cientos de casos. ¿Tenemos listo a Ana? ¿Cientos o miles? Sí, entonces, a ver cómo andamos ahorita. Hay que... Le damos. Vamos a escuchar esto. Vamos a ver, para conocer un poquito la historia. Yo ya hablé con Ana Baquedano, una joven que fue víctima de alguien al que le había mandado una foto. Esta persona que la puso en un sitio público. Ana ha triunfado sobre quien quiso victimizarla. Ana, empecemos por lo más sencillo, para que la gente sepa tu historia. ¿Qué te pasó hace algunos años? Bueno, hace algunos años, cuando yo tenía 16, 17, yo estaba saliendo con una persona y en algún momento decidimos mandarnos fotos íntimas y fue un intercambio. Yo le mandé una, él me mandó una y tenía esa sensación de seguridad, de que nos queremos, nos cuidamos, y esa sensación terminó cuando terminó la relación. Entonces yo empiezo a sentir un miedo, porque digo, era una relación de prepa, no terminamos bien. Y me empecé a preguntar, bueno, ¿qué tal que no borró la foto? Entonces lo que yo hacía era llamarlo por teléfono y pedirle, o sea, que si bien estábamos en malos términos, que eso era una cuestión privada entre los dos, y lo que él hacía era quedarse en silencio y colgarme el teléfono. Entonces ese tipo de respuesta a mí me hacía sentir muchísimo miedo. Y empecé a preguntarme qué pasaría en mi vida si compartieran una foto mía. O sea, dije, ¿qué pensarían mis papás? ¿Me van a sacar de mi casa? ¿Me van a expulsar de la escuela? Yo estoy en una escuela religiosa. Mis amigos se van a dejar de llevar conmigo. Nunca me van a contratar. O sea, yo empecé a pensar en una realidad horrible. Y pensaba que todo esto era mi culpa. O sea, que yo había sido tonta por haberle mandado esta foto sabiendo que habían casos que terminaban igual que yo pensé que iba a terminar el mío. Y pensé que suicidarme era la única opción. Sí, la subió. ¿A qué plataforma la subió? La publicó en varias plataformas. Yo la vi en varias plataformas, no sé cuál fue la primera, pero la vi en todas. ¿Se vinieron sobre ti las redes? Se vinieron sobre mí las redes, las personas en mi escuela. O sea, yo ya no podía estar ahí porque no me sentía para nada cómoda. O sea, se me quedaban viendo, me hacían comentarios a mis espaldas, de frente, habían comentarios escritos en los baños, en los escritorios de la escuela. La gente era muy obvia. Lo que importa. ¿Qué decidiste hacer, Ana? Bueno, finalmente, yo creo que nada más del cansancio de que la gente viniera a contarme mi historia, de que vinieran a decirme, ahora sí que quién era yo, cuánto valía, que me cansé. O sea, y dije, yo voy a empezar a contar mi historia. Y al contarla me di cuenta del poder que tiene, porque es un tema del que no se habla. Es un tema que inmediatamente debiera darnos vergüenza y que debieras esconderlo. Entonces yo empiezo a hablar de eso públicamente, empiezo a dar conferencias, a hablar en medios locales, nacionales, y sale... Ahora sí que la necesidad tan grande de que haya una legislación al respecto y con ayuda de la Secretaría General de Gobierno y del Gobierno de Yucatán construimos esta iniciativa, le llega al Congreso y la aprueban unánimemente y entra en vigor el 1 de agosto. Entonces se vuelve una ley. ¿El 1 de agosto del año pasado? De este año. Ah, apenas va a entrar. Apenas va a entrar. Se acaba de aprobar. Sí, se acaba de aprobar hace como 2 semanas. Porque vi una foto, claro, contigo, estás ahí al lado en el Congreso. Y todo. Emocionada, sí. ¿Qué dice esta ley, Ana? ¿Por qué esta ley ayuda? Porque hay como un vacío legal en los códigos penales que no penaliza cuando una persona obtuvo con consentimiento este contenido, pero no tenía el consentimiento de difundirlo, de publicarlo. Y por supuesto que tampoco está la sextorsión, que es cuando alguien tiene fotos tuyas y te amenaza con ellas y no te pide dinero, no te pide favores, te pide más fotos. Entonces, o sea, esa dinámica se conoce como sextorsión y tampoco está incluida en ningún código. ¿Qué tan grande es ese fenómeno? Es enorme, enorme. Yo nunca he hablado con una persona que no conozca a gente que está pasando por eso, que no haya recibido fotos o videos de esta naturaleza, que sea ajena al problema. Nadie ¿de alguien con que tiene una relación o alguien que se ligaron ayer? O alguien que se ligaron ayer. Es decir, de alguien que conocen y que tienen eso. Y que tienen y también que se les hayan, ahora sí que rolado y les llegaron a ellos. O sea, este problema no es ajeno para nadie. Esta ley que entra en vigor el 1 de agosto en Yucatán, ¿qué hace? Exactamente, ¿qué hace? Lo que hace es penalizar
la conducta de la difusión ilícita de imágenes o videos, sea difusión, sea publicación, exhibición, cualquiera de las modalidades, y las amenazas y las penas con cárcel y con multa. El 25% de los estados, o sea, 8 estados de la República, tienen legislaciones al respecto, o sea, hay iniciativas de ley. Algunas... Qué interesante, qué interesante. Estamos hablando, tuvimos que hacer una reducción. Ahí vamos a hablar con Ana, pero me dicen que está en una maestría en este momento, así que no pudimos tener contacto. Estás haciendo diversas actividades. Muy bien. Hablé con ella y pues no pudimos, pero así. Acércate un poquitito más o te acerco el micrófono como gustes. Podemos conocer un poquito de su historia, ¿no? Sí, por eso era importante tener esta referencia de quién es Ana, cuál es su historia y cómo a veces nos metemos en estos laberintos sin salida y que siempre hay alternativas. La mejor manera es enfrentar los problemas, digo yo. ¿Cómo se legisla? ¿En Sonora existe esto? Para la gente que tenga problemas en este momento, ¿qué le recomiendas hacer, Jesús, de manera legal? Mira, la bronca es que, como implica el uso de tecnologías en Sonora, la cuestión es que el sexting da pie a otras situaciones como las extorsiones, la pornografía infantil, que son delitos chantaje, todo esto, son delitos. El chantaje, etcétera. Entonces, pero en sí no hay una legislación para algo tan específico, porque como dice Ana, es la obtención voluntaria. Una persona voluntariamente me entrega sus fotografías íntimas y yo las distribuyo por cualquier medio, llámese redes sociales, correo electrónico, mensajes, etc. Los medios que ahora son los convencionales, pues, es decir, ahora todo el mundo en un teléfono trae a todo el mundo. Entonces, ese es en el caso de Yucatán, es el artículo 169 bis, que son los delitos en contra de la imagen personal, y tiene una penalidad en Yucatán de 4 a 7 años. El sitio, uno de los sitios donde se subió esta información, se llamaba Yucatercos, que era un sitio de pornografía. Ahora hay que ver otra cuestión. Cuando Ana se tomó esas fotografías era menor de edad, tenía 16, 17 años. Podría contar o como pornografía infantil o en este tipo penal viene una agravante o vienen varias cuando hay una relación cercana de noviazgo, una amistad cercana, por ejemplo, o incluso si fue un ligue como una relación casual, entonces también, pero cuando hay una relación cercana va a ser más penado. Y en Sonora no hay esto todavía. No hay. Adelante, no, muévelo. En Ciudad de México y en Sinaloa. En Sinaloa y se está... tan buenos para hacer leyes tan rápidas nuestro Congreso. Huila también está, y en varios estados se está apenas tomando cartas en el asunto en cuanto a esta problemática. Y la pregunta es, ¿y en Caborca cómo andamos con eso? Hombre, aquí pasó un caso demasiado mediático. ¿Sí? En Caborca. Ok. Pues ni tanto, yo no me enteré. Una aplicación que se llamaba Proyecto Pasapac. Era una aplicación que tú te bajabas del celular por medio de internet, donde venía una base de datos y cada quien subía sus aportaciones de los packs que tenía. Cuando dices packs son fotografías, videos, audios, lo que tú quieras de contenido íntimo sexual. ¿Tú propio? O sea, tú mismo. No, el que tú recibías. A ver, ahora sí que me quedé como que... Cuando tú accedes a esta aplicación, sí. Tú puedes subir las fotos que tú quieras, pero esta aplicación detecta las imágenes en tu teléfono y las jala y las publica. Es así como funcionaba, ¿no? Entonces se hizo una cuestión. Por ejemplo, yo me bajaba la aplicación y yo tenía fotos de una amiga, pues yo subía las fotos de mi amiga y se hacía una base de datos. Fulanita de tal. Con nombre y todo. Órale. Entonces pasa una cuestión. Esta aplicación tenía un ganchito. Cuando tú la bajabas te decía, oye, pero vamos a tener acceso
a tus fotografías. Entonces, a tu teléfono. A todas. A todas. Entonces le avisaban a la chica, oye, Fulanita, te subieron. La chica se bajaba inmediatamente a la aplicación, entraba, no hacía caso a ninguna. Nadie lee los términos esos. Ajá. Y si ella tenía fotografías íntimas, aunque fueran para ella, que nunca las hubiera pasado, se subían. Se volvían parte de la base de datos. Ajá, entonces era una cosa que iba como un virus. A nivel nacional, Caborca, te puedo asegurar que fue la ciudad de todo México donde más hubo fotografías. ¿En serio? ¿Y qué pasó luego con ese Aquí pasapac? Pasó una cuestión sextorsión o extorsión, como le quieras llamar. Ajá. Había ciertos servidores donde tú, si querías que bajaran tu fotografía, te cobraban $400 por cada foto. ¿En serio? Entonces, imagínate las chicas que traían 10. Que tenían 10, 20, 30. Entonces, hombre, fue una cuestión social muy, muy, muy fea que hubo. Incluso hubo quienes tomaban screenshot y lo subían a Ventocompro para hacerlo aún más viral. ¿Es en serio? ¿Estaba pasando eso aquí? Sí. ¿Tú estabas enterado de eso? ¿Tú que eres chamaco? ¿Tú, Beto? ¿Tú sí? Increíble. ¿Y luego qué pasa? 2 semanas después entra la policía cibernética. Ajá. Sí existe esa policía cibernética, ¿eh? Sí existe. Sí existe. Y deshabilitaron esta aplicación. Pero pasa una cuestión. En el caso de Ana, sí se logró detectar a los administradores de la página donde estaban y se les condenó a ellos. Entonces, yo no sé si a los de Proyecto Pasapac los hayan condenado, porque yo no sé si en Baja California, porque fue en Mexicali donde se en Mexicali todo eso movimiento, no sé si hay legislación al respecto. Uh-huh. Entonces, como te digo, varios estados están legislando o están comenzando a legislar. De hecho, hay una iniciativa de ley de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, donde se busca que en el plano educativo se les eduque sobre el buen uso de las tecnologías. Por supuesto. Entonces, en las escuelas debería ser una materia, ¿no? Y sobre todo, hombre, es una realidad que tenemos que aceptar. Hace 30 años lo peor que te podía pasar era un embarazo. Sí, ahora. Actualmente es lo peor una enfermedad de transmisión sexual. Infección, no. Perdón, discúlpame. Sí, yo también digo como tú. En un futuro, el mayor problema sexual que va a haber es que te suban a una página. Entonces hay que tomar cartas en el asunto, en prevención. Eso es una realidad aquí en Caborca. Es una realidad para nuestros niños. ¿A qué edad es recomendable, Daniela, que un chamaco tenga un celular? Y un celular con cámara y todo. O sea, es que es un arma de 2 filos, ¿no? Fíjate que los papás siempre me preguntan eso y las mamás también. ¿Y tú qué siempre respondes? No sé, siempre me quedo así como que ¿cómo elaboro la respuesta? Mira, depende del niño, obviamente. Y también, por ejemplo, una de las mujeres que más admiro, una de las psicólogas que más admiro en la vida, que fue mi directora de tesis, ella a sus hijas y a su niño no les da teléfono. De hecho, la niña apenas va a pasar a secundaria y apenas está pensando en comprarle uno. Uh-huh. Tienen computadora en casa, pero es de escritorio, nada de que yo me la llevo. Uh-huh. Y todo esto porque esta maestra mía está súper consciente de todos los riesgos que hay en redes sociales y cómo, por más bien que eduques a tus hijos y a tus hijas, es un riesgo porque la autoexploración es algo natural. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, yo creo que es importante que los niños y las niñas estén comunicadas, pero también es importante dejarles ser niños y ser niñas. Entonces, a lo mejor no esperarnos a la secundaria si no quieren, o sea, pero también estar conscientes de que si les estamos dando un teléfono, esa es una de las cuestiones, de las realidades que pueden atravesar. Hay uno de los memes, Beto, el que habías puesto, el azul.
Esta imagen me gustó mucho. Dice, uso seguro de internet para menores. Y habla sobre cómo afrontar los riesgos de las tecnologías en la familia, el grooming y el ciberacoso escolar. El grooming, como bien les decía, es el acoso de adultos a menores. Muchas veces se hacen pasar por incluso personitas menores, pero realmente son adultos. Sí. Y el ciberacoso escolar es toda esta parte de las tareas. De las tareas que te protejo y todo esto. ¿Eso es? No, de los alumnos que no nomás te hacen bullying en la escuela, sino que aparte te acosan por teléfono y por redes sociales y te hacen bullying. Eso está pasando también. Sí, desde hace muchos años, muchos años. Y habla también de comunidades peligrosas en línea y protección de antivirus y fraudes. Eso es bien interesante. Como muchas veces descargamos una aplicación como Pasapac de manera, no sé, impulsiva. Ajá. O curioseando, o sea, viendo a ver a quién están quemando ahora o no sé. Y nos arriesgamos a que se metan a nuestro teléfono, a que agarren nuestros datos, ¿no? Sí. El sexting, el acceso a conceptos, a contenidos inapropiados y el sexting. Eso, o sea, tener mucha conciencia de que darles un teléfono a nuestros hijos es también la posibilidad de que se incluyan en el mundo del internet, de lo que puedes encontrar en Google y todo esto, o sea, cómo es bien importante explicarles todo desde que son personas muy pequeñas y también enseñarles a utilizar todo de manera responsable, ¿no? Increíble. Y esta página me gustó mucho. Se llama Sexting, la guía del buen usuario. Me gustó, ¿por qué? Porque habla precisamente sobre cómo hacer sexting responsable. ¿En dónde se encuentra esto? En Facebook. Es un screenshot, ahí estaba que tenía 61% de pila anoche. Y eran las 9 en punto. Ups. Muy bien, entonces tú metes a esto en sexting. Entonces espérate, Beto, no te me... Así es, Beto. Te pasas, Entonces, todo esto es bien importante. ¿Cómo aprendes a hacer sexting responsable? De hecho, el otro día teníamos un debate cuando nos estábamos poniendo de acuerdo sobre cómo hablar el tema de hoy. Porque tenemos 3 semanas con esto. Que posponiéndolo. Y Pino me decía... Es que ¿por qué sexting responsable? Pues el sexting es algo que existe. Igual que la salud sexual y reproductiva se tiene que enseñar ahora desde la primaria y desde toda la vida, creo yo. Entonces, ¿por qué hablamos del sexting responsable si es algo que no debería existir? Pues bueno, el sexting ya existe. Es algo que ya está. Y tal vez se vaya a quedar, Y se va a quedar, no es tal vez, se va a quedar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la información que ya tenemos? ¿Qué vamos a hacer con esto que ya existe? Es importante enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas a utilizar las redes sociales y sobre todo hablar de estos temas como lo son la salud sexual, como lo es la protección de tu cuerpo, como lo es el uso de las tecnologías y el sexting de forma responsable. O sea, así como ahorita les estamos dando condones en la secundaria y tal vez desde la primaria, es importante hablarles de esto. ¿En la primaria condones? A lo mejor les enseñas a usarlos, pero no se los das, no sé, cada método, ¿no? Sí. Pero es importante eso, o sea, es una realidad que ya está, entonces ¿cómo la enseñas? ¿Cómo enseñas a la sociedad a utilizarla? ¿Está bien o está mal? Está pasando. Exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que enseñar a utilizarlo de forma responsable. Ahora sí, pasa a la tercera imagen, por favor. Están los 3 simples pasos para sextear. El sexting, ¿qué es el sexting? Pues como los decimos, es el mandar mensajes de contenido. Sí, lépero. Sexual. Cachondo. Y habla de que cada año miles de personas sufren de consecuencias psicológicas por culpa del sexting, como los decíamos, toda esta sensación de inseguridad y toda esta parte. Proteger tu rostro. No, aquí siento que le hizo falta, de hecho me faltó encontrar otro meme que me gusta mucho. Hace falta también
no nomás proteger tu rostro, proteger lunares, proteger tatuajes. Algo que te identifique. Algo que te personal. identifique. Y siempre proteger, bueno, aparte de tu rostro, no importa que se lo mandes a una persona de mucha confianza, y proteger, por ejemplo, que no, o sea, que te protejas el rostro, pero al fondo sale un espejo y se te mira el cabello o Claro, algo que te identifique. Algo muy distintivo, ajá. O te proteges el rostro y al fondo sale una foto tuya, o al fondo sale tu mamá. ¿Me explico? Entonces, tu mamá. Entonces es importante todo esto, pues aprender a tomarse las fotos en una pared blanca donde no haya cuadros, donde no haya dibujos. Bueno, eso es bueno. Y luego, sin ataduras emocionales. Y confianza mutua. Pues sí, eso yo creo que es lo básico, ¿no? Pero sí, pero creo que... Pero como dice José, se vuelven cadenas lo que fueron cintas blancas. Muy cierto. Y sin ataduras emocionales. Vamos a tratar de entender que cuando enviamos una foto, lo hacemos bajo la responsabilidad de que puede pasar algo así. Si tú no quieres que eso pase, no lo hagas. Punto. Igual, si no quieres una infección de transmisión sexual, un embarazo no planeado, no te involucres. No te abstinencia. Sí, sí, así de sencillo. Exacto. Así de sencillo, así de simple. Agrega. Ya por mi parte, bueno, yo creo que ya dimos ejemplos de legislación, entonces ya. Híjole, qué complicado el tema, qué complicado el tema, pero importantísimo. ¿Por qué nunca lo habíamos tratado? O sea, ¿por qué nunca lo habíamos, cuando ustedes me lo plantearon, no pensé, yo dije, ay, bueno, estos muchachos son chavos de la buena onda, como decía el juego de Venezuela, pero no pensé que fuera un problema, disculpen mi ignorancia, tan grave en nuestra localidad. También es importante mencionar en cuántos países es legal. Es ilegal, o sea, ya está penado. El usar imágenes. Sí. Bueno, claro. A nivel mundial es en 45 de 196 y en hispanohablantes solamente en México, Costa Rica y España. Ajá. Entonces, sí, ya está legislado esto. Ajá. Y en México en algunos estados. Oye, tan rápidos para legislarlo de aquí de Sonora. Deberían de sacarlo. En media hora lo hacen. Y pasa una cuestión. Hay una y lo aprueban así en 5 minutos. Se llama derecho comparado. Ajá. Que trata de tomar figuras jurídicas de otros estados, de otros países. La bronca es que en México lo hacemos al carbón, o sea, lo hacemos rapidito sin fijarnos en que realmente ni le cambiamos las comas, se adapte a la realidad de cada estado, de cada país. Bueno. Y hay una cuestión que se llama realismo jurídico, que dice que el derecho se tiene que adaptar conforme a los tiempos. Vivimos en una época donde la tecnología impera, donde la tecnología se desarrolla con toda nuestra vida, como nos comunicamos en todos los ámbitos, y el derecho se tiene que adaptar, y México es muy lento para este proceso. En México es lento en lo que le conviene, pero bueno, y en lo que no le conviene también, es increíble. Bien, pues excelente el tema de esta mañana, les agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Hay que hablar de eso, no sé con quién, si con Víctor Hugo en la próxima administración o con la señorita Lupita, no sé con quién tengamos que hablar, pero Contenidos 360 no se puede quedar sin tu aportación. De contenido, obviamente. Sí, de hecho ayer estaba platicando. Y siempre me preguntan, ¿cuánto cobras? Y yo le digo, nada, toda la gente me pregunta cuánto cobro por las entrevistas. No, nada. Nada, le digo. A lo mejor existe un puentecito ahí por el cual se pueda seguir teniendo este contacto. Entonces ahorita lo platicamos. Lo platicamos, claro. Y pues muchas gracias, aquí están mis datos. Si tienen alguna duda, chicas, niñas y niños, porque también existe el ciberacoso en niños, si tienen alguna duda, papás, por el amor de Dios, enséñenles este video a sus hijos y a sus hijas. Si tienen alguna duda y se sienten amenazados, amenazadas, ahí está mi contacto. Si hay algo legal en lo que a lo mejor no les puedo apoyar, les paso el contacto de Pino inmediatamente. O sea, existen maneras de protegerse. Y sin juicios, porque aquí no estamos juzgando a nadie. Por supuesto que no. ¿Cuándo hemos juzgado a alguien? No, pero por eso hay mucha gente, ¿qué van a decir de mí? No vamos a decir nada. Exacto. Esto es muy serio, esto. Deja mis datos de Beto, porfis. Quiero que, por favor, no se sientan en el abandono, no sientan que están solos o solas en esto. Pidan ayuda. Sí. Pidan ayuda, podemos hacer muchas cosas, podemos apoyarles. Así que aquí está nuestro contacto, cualquier cosa.
Cuentan conmigo y con Pino. Excelente, pues ahí está. Y con contenido 360, por supuestísimo. Y ahí quemamos a la persona que les quiera hacer daño. Aquí nos lo echamos, sin miedo, ¿eh? De lo único que no te vas a arrepentir, me encanta esa frase, y de veras, porque yo ya estoy rucón, ¿verdad? De lo único que no te vas a arrepentir es de haber sido valiente. Eso es genial, esta chamaca que afrontó su problema y dijo, sí me pasó, pues ni modo, pero ahora... ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo soluciono? Y está excelente eso. Pues ahí está. Muchísimas gracias, jóvenes.